El ser humano en todas las culturas, en toda la historia, siempre le había atribuido a los dioses y a cosas exteriores la razón de ser de las cosas, ¿verdad? Muchísima gente este, conoce a menos por encima el horóscopo, digamos que es una buena ejemplo de esto, ¿verdad? Creado en la antigua Grecia, que algunas personas pues creen que de alguna forma influye en nuestra vida, está llena de personajes mitológicos. Eh, en otras culturas, si tiembla, si hace frío, si un volcán hacía erupción o si alguien se enfermaba, por alguna razón el ser humano le daba la responsabilidad a los dioses o a cosas externas. Eh, Tal vez has escuchado alguna vez, es muy probable, nombres como Aristóteles, Sócrates o Platón. Hola, soy Luis Guillermo Víquez, artista y activista por la discapacidad. Tengo una discapacidad visual grave y soy un gran amante de la historia. Y te voy a contar, te quiero hablar de dónde viene la forma en que pensamos en Occidente. Porque créelo o no, tú y yo razonamos, pensamos las cosas, este, porque así nos enseñaron a pensarlo, de una forma y no de otra. Este, Como te decía, si la cosmología en casi todos los pueblos presumía una relación permanente entre los dioses y las personas, ¿verdad? Ya ves que, bueno, aquí en nuestras tierras, los aztecas dizque alimentaban al sol para que saliera. Eh, los judíos decían que el primer hombre fue creado de barro de la tierra y así por todas partes. Llovía, temblaba, pasaba lo que fuera por la voluntad de los dioses. Igual era para los griegos en la antigüedad, pero ¿por qué te hablo de Grecia? Porque aunque no lo sepas, fue el pensamiento griego el que hizo que tú y yo hoy pensemos como lo hacemos, de la forma que lo hacemos. Los griegos igual eran religiosos y tal vez has oído alguna vez, lo has visto en películas, qué sé yo, la prueba de que su religión era muy fuerte es que, pues, incluso después de que se acabó el imperio griego, la mitología romana, griega, vivió en el pueblo romano por muchos siglos, ¿verdad? Y de hecho no ha desaparecido. En parte es así porque nosotros los tenemos vivos, como te digo, en las películas y por lo menos en el horóscopo. Pero bueno, vamos a la explicación. Por ahí del año 600 antes de Cristo, algunos griegos se pusieron a pensar que deberíamos tratar de encontrar explicaciones del mundo sin atribuir necesariamente siempre la responsabilidad a los dioses. Entonces, en un lugar que se llama Mileto, en Anatolia, lo que hoy es Turquía, un señor pensó que la vida y el mundo deberían tener un principio único natural, de donde procediera todo. Pensó y pensó, analizando el entorno y la naturaleza, y dedujo que el agua debería ser el principio de todo, porque parece que toda la vida provenía o depende del agua. El hombre se llamaba Tales de Mileto. Creo que él creó esta teoría de que dejaba fuera por primera vez la explicación divina y con este pensamiento apareció lo que se llama la filosofía occidental y lo que sería el pensamiento científico occidental. Entonces decíamos que Tales propuso que el principio de todo era el agua. Otro señor, un pensador griego, hizo el mismo ejercicio, se puso a analizar la naturaleza, los árboles, etcétera. El señor se llamaba Heráclito y él dijo que no era el agua, que en realidad el principio de todo era el fuego, porque es el que hace que las cosas se muevan, es el que genera el movimiento.
Otro señor de la misma época, en el mismo sitio, que se llamaba Anaximandro, dijo que no. Él propuso que realmente el principio de todo estaba en la tierra, que es de donde nace la vida. Poco después, otro filósofo llamado Parménides dijo que no, que todos estaban equivocados y propuso otra teoría. El asunto no es que decía uno, que decía el otro, sino que fue así, con esa manera de pensar, que se fue desarrollando un modo de entender el mundo que buscaba explicaciones para las cosas y que dejaba de fuera a Dios o a los dioses de la jugada, ¿verdad? Para entender el origen de las cosas. Muy importante. Gracias a esta forma de pensar que se fue desarrollando por toda Grecia, un señor que se llamaba Hipócrates escribió que las enfermedades que no eran, como había creído toda la humanidad por milenios, castigos de los dioses. Él dedujo que no, que las enfermedades deberían tener una causa orgánica. Y con ese pensamiento sentó las bases de la medicina moderna. Otro pensador griego que se llamaba Eratóstenes dedujo la redondez de la Tierra, y calculó el diámetro de la Tierra comparando la sombra de un palo puesto en un lugar y el mismo palo puesto en otro lugar a la misma hora. Con esa diferencia entre las sombras, él dedujo la redondez de la Tierra y calculó el diámetro. Otro señor que se llamaba Euclides organizó la manera en que se medían las cosas y creó la geometría. Todos estudiamos en alguna oportunidad de secundaria lo que dedujo un señor que se llamaba Pitágoras, que analizando los triángulos, diseñó el cálculo. Abrazo, te acordarás de secundaria, seno, coseno, tangente, todo este cuento, lo dedujo solamente pensando de la forma en que estaban hechos esos triángulos. También observando la naturaleza, observando cómo se comportaban ciertos grupos de animales, las hormigas, las abejas, alguien pensó que poniendo a las personas de acuerdo era posible gobernar mejor a los pueblos. Y crearon nada menos que la democracia, algo inaudito inclusive hace 200 años. Bueno, pues hace 2500 años ellos lo dedujeron a base de analizar la naturaleza. En el siglo V antes de Cristo, de hecho, apareció un personaje muy importante, trascendente en la historia. Tanto es así que el siglo en Grecia se llamó por su nombre. Se llama el siglo de Pericles, que fue uno de los hombres que amalgamó todos estos conocimientos. Luego vinieron los realmente gigantes del pensamiento occidental. Platón, Sócrates, Aristóteles, habrás oído los nombres, quienes básicamente definieron y dieron forma, dieron cuerpo al pensamiento moderno. Ellos, con todo esto que venían pensando, todos los filósofos griegos, llegaron a estructurar, por ejemplo, las bases en lo que luego la religión cristiana se agarró de esos postulados para darle un orden a nuestra religión o a la religión cristiana. Definieron la ética y la moral de Occidente. Yo fui hace muchos años maestro de ética en la universidad y la ética del siglo XXI la dictó Aristóteles hace 2500 años. Que en realidad todo esto que te estoy contando define la forma en que pensamos tú y yo. Y es en parte por eso que todo se llama como los griegos dijeron que se llamaba, ¿verdad? El estudio de la vida le pusieron biología, al estudio de la belleza le pusieron estética, al estudio de la moral le pusieron ética, al pensamiento deductivo le llamaron filosofía,
al conocimiento científico le pusieron epistemología, y así con todo. Esa manera de pensar fue heredada primero por los romanos, que se lo heredaron a los europeos, y ya 1000 y tantos años después, volvió a ver la luz, en la Ilustración, durante el Renacimiento, que finalmente daría forma a lo que llamamos el pensamiento científico, que aunque no lo creas, es lo que heredamos y es la forma en que pensamos tú y yo. Si alguien te propone algo, no sé, cualquier cosa, te dicen tal cosa es amarilla o tal persona es buena o es mala, a ti no te basta con que te lo digan. Para la afirmación no es suficiente. Tú necesitas verificarlo. Y esa es la forma que propuso Tales, que propuso Anaximandro, que propuso Parménides. Yo pienso que con excepción de los temas religiosos, donde a menudo no nos cuestionamos mucho las cosas, en realidad, para casi todas las cosas que conocemos, para creerlas, para darles valor, necesitamos pruebas, necesitamos constatarlo. Las explicaciones no bastan. Para ti y para mí, una cosa es cierta solo si se puede probar. Y eso se llama el método científico, el fondo del método científico. Y esa es la forma en que pensamos en Occidente a raíz de la poderosísima raíz griega que tenemos. Muy importante, estamos hablando de la filosofía occidental, como pensamos tú y yo aquí en América, en Europa, en Occidente, ¿verdad? Porque no es la única filosofía, ¿verdad? Existen otras filosofías completamente diferentes y muy difíciles de comprender para nosotros. Por ejemplo, en la India, para nosotros una cosa no puede existir y no existir al mismo tiempo. Una cosa no puede ser y no ser. Tampoco una cosa puede estar y no estar en un sitio al mismo tiempo y en el mismo lugar, ¿verdad? Yo no puedo decir esta taza está aquí y no está aquí, o está o no está. Eso es porque así es la forma en que lo entendemos. En la filosofía india, por ejemplo, no es así, ¿verdad? Las cosas son y no son al mismo tiempo. Para ellos las cosas están y no están al mismo tiempo. Y eso los occidentales no lo entendemos, no entendemos esa manera de pensar. Pero bueno, es así, es porque nosotros aprendimos a pensar, nosotros heredamos el pensamiento de los griegos, de los antiguos griegos, que se tomaron el tiempo de quitarle, por decir así, de sacar a Dios o a los dioses de la jugada y encontrar explicaciones en la naturaleza de las cosas que ocurrían en su vida. Espero que te haya gustado este breve comentario de donde proviene nuestra forma de pensar, y te invito a que estés al pendiente, pues muy pronto saldrá al mercado mi audiolibro titulado Historia de la Civilización, la historia de todos nosotros. Soy Luis Guillermo Víquez, artista y activista. Dale clic en me gusta, comparte este video en tus redes, con favor, envíanos tus comentarios y yo te espero dentro de 8 días aquí en el colectivo Entre Todos. Muchas gracias.